podemos reflexionar en cuanto a su bendita palabra. Él ha permitido que hoy podamos hacerlo en plena libertad. En primer lugar, libertad de expresión, libertad de conocimiento, y podemos hacerlo de la mejor manera. Hoy yo quiero hablarles sobre al menos 4 acontecimientos que tienen que ver con un mismo hecho. Y es que al analizar, al leer la Biblia, encontramos algunos acontecimientos que se repiten y es que el Señor nos quiere decir algo. Hoy yo quiero hablarles bajo el tema Dios llama evangelistas para una sola persona. Otra vez, Dios llama evangelistas para una sola persona. Para ello, yo les invito a que juntos leamos como texto base Hechos capítulo 8, y vamos a leer del verso 26 al verso 31. Una vez que usted lo tenga, se pone de pie, por favor. Empecemos por yendo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego, vamos a ubicarnos en el capítulo 8 y vamos a ir entonces casi al final, ¿verdad?, del capítulo, al verso 26 y del 26 al 31. ¿Sí lo tenemos? Ok. Vemos entonces cómo la palabra del Señor nos empieza ilustrando de la siguiente manera. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu sabiduría, por tu entendimiento. Hoy, Dios Santo, estamos aquí con corazón abierto, con mente despierta, para poder escuchar de tu palabra, y te rogamos que esa palabra no regrese vacía, mas cumpla, Señor, el propósito para el cual tú la envías. Por tu misericordia, por tu amor, Señor, tu sacrificio hecho en el pasado, por tu trabajo haciéndolo hoy, cuando estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, te damos las gracias. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Gracias a Dios. Tenemos aquí un pasaje en el cual Dios nos hace ver cómo, en primer lugar, Dios envía a un ángel para que vaya a Felipe. ¿Qué Felipe es este? Sabemos que Felipe era uno de los 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén. Era una de las columnas, era uno de los pilares, era uno de los personajes más importantes de la iglesia primitiva. No era cualquier persona. Sin embargo, una vez que empezó la persecución, todos tuvieron que salir. Y Felipe fue uno de los que salió y llegó a un lugar que ya lo hemos escuchado en Juan capítulo 4, cuando Jesucristo se encuentra con una mujer samaritana. Y fue Felipe a Samaria, y ya lo que el Señor había sembrado con esta mujer, pues Felipe empezó a predicar a Samaria, y vemos cómo después la historia nos cuenta que los samaritanos, muchos de ellos se rindieron a los pies del Señor.
Pero lo que nos llama la atención es el hecho de que Felipe, que estaba acostumbrado a que haya un grupo de gente, no sé cuántos de ustedes han ido a algunas de las poblaciones del interior de nuestros países de América Latina, que de repente cuando pasa un acontecimiento, ya que no hay mucha televisión, no hay internet, ¿verdad? En esos lugares, a muchos ya ha llegado, pero en algunos no, de repente la gente se une para escuchar o ver qué hay de nuevo, ¿no? Yo recuerdo que había lugares en que uno pasaba y las ventanas en la cocina eran pequeñitas y habían unas ventanas todavía más pequeñas en donde usted podía divisar una carita que estaba así viendo quién pasaba por la calle, ¿verdad? Uno iba pasando y por cierto que esa vez fuimos así rapidito, fuimos a visitar a un pastor a una montaña, nos cayó agua de ida, agua de venida y yo era el que estaba más cómodo porque teníamos que dormir en el suelo. Y se me ocurrió la gran idea de llevarme una esponja, ¿verdad? Sí, de gruesa, y la enrollé toda y la llevaba aquí, ¿verdad? Pero como era esponja no pesaba mucho y yo ya iba. Y me tocó dormir bien calientito, bien cómodo, mientras los demás estaban en la iglesia en el suelo. Y no había, era tierra, ¿verdad? Y luego veníamos de regreso para dar el reporte después a la iglesia madre de donde habíamos salido. Y bajando la montaña, entrando al pueblo, lo habíamos dejado el carro cerca de la estación de policía, pero había que caminar todavía un trecho y aquel gran aguacero y que me acuerdo que el pastor, ¿verdad? Un buen amigo mío, tenía su gorrito, se pone su gorro, pues empezó a llover y le decía, ¿por qué anda el gorro? Para evitar la lluvia. Y luego le digo, quíteselo y se lo quita, ahora tuérzalo y saqué el chorro de agua, ¿verdad? Y nos daba risa eso, y el caso es que íbamos como diciendo, aquí hay un charco de agua por la calle de tierra y nos íbamos por ahí, pero cayó tanta agua que nos íbamos por en medio de los charcos, ya por último para llegar más rápido al carro, ¿verdad? Y de repente mirábamos así las cocinas que les digo y mirábamos la gente que nos estaba viendo, ¿verdad? Y nosotros bien empapaditos, pero ya para qué íbamos a ir a pedir a alguna casa que nos ayudaran. Porque el hecho era cumplir la misión y salir lo más pronto posible, porque no sabíamos los ríos si iban a crecer, si iban a negar los puentes también, pero gracias a Dios el Señor hace la buena obra, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo es que Felipe estaba acostumbrado que ahí en los pueblos de Samaria la gente se agolpaba para saber la persona nueva que venía, de qué era, de qué se trataba el tema, de qué estaba hablando, y de repente un ángel del Señor viene y le dice, ya no te quiero aquí en el pueblo. Ve al desierto. ¿Al desierto? ¿Será que ahí hay alguna reunión de gente que fue de día de campo y quiere el Señor que le hable? No, ve al desierto y le vas a hablar a una sola persona. Interesante, a una sola persona. Después de que estamos acostumbrados a estar en público, de hacer grandes cosas para el Señor nos llama para que le hablemos a una persona. Pero cuando Felipe llega y ve el carro, le dice, acércate al carro. Y va caminando tal vez el funcionario, ¿verdad? Un negrito africano, etíope, va él y va leyendo la escritura. Lo que me llama mucho la atención es que era alguien convertido, porque dice que había llegado a Jerusalén a adorar. Venía desde el África a llegar hasta el Medio Oriente, es algo lejos, ¿verdad? Pero él había venido a mostrar su devoción a nuestro buen Dios. Y luego le dice el ángel, acércate a ese carro. Y cuando él se acercó, escuchó que él estaba leyendo al profeta Isaías. Y de alguna forma entonces el Espíritu Santo le dice, y ojo, porque aquí está en el verso 29, Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe. Y qué importante es que un cristiano se deje llevar por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo le dijo a Felipe, era una voz interna que le dijo, acércate entonces a ese carro, y lo movió a que le hablara a este funcionario. En primer lugar, era un alto funcionario, era el representante también de una reina, la reina Candace, pero además de eso dice que era eunuco. Pues ya sabemos, ¿verdad? ¿Quién es un eunuco? Sin embargo, Dios nos habla a nosotros con el profeta Isaías y nos dice de que Dios tiene amor para los eunucos. O sea que hoy día, si hubiese, y que sí existen, personas que se han cambiado de sexo por ellos mismos y se arrepienten y vienen al Señor, el Señor les salva su alma aún así. ¿Por qué? Porque encontramos nosotros que en Mateo capítulo 10,
19, Mateo capítulo 19, vamos a encontrar que el Señor habla principalmente en el 12 y está hablando y diciendo de que de los eunucos hay quien es hecho eunuco en esta tierra por los hombres, hay quien nace eunuco y quien se hace a sí mismo eunuco, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de esas partes? Las personas que el hombre que ha extirpado sus testículos, ese es un eunuco. Entonces, hay quien los hombres los hacen eunuco, este era el caso. ¿Por qué? Porque culturalmente se practicaba que aquellos hombres que iban a servir a las mujeres que estaban cerca del rey o de la reina para quitarles la libido es el deseo sexual, les quitaban las gónadas, que son los testículos entonces, para que no tuvieran deseo o apetito sexual, ¿verdad? Entonces los que cuidaban el harén, ¿verdad? Para que no le saliera al rey ahí uno que no se parecía a él, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Le ponían eunucos, ¿verdad? Ya no podían fertilizar y no tenían deseos sexuales. Así que este era uno de esos eunucos hechos por los hombres. Bíblicamente tenemos uno de los más grandes profetas que han existido y que, si el Señor me permite, voy a hacer referencia a él dentro de poco, ¿verdad? Antes de terminar este sermón, vamos a ver de que él también fue hecho eunuco. ¿Quién? ¿Quién es ese profeta? Daniel. Daniel fue hecho eunuco también, porque culturalmente eso pasaba cuando un rey agarraba lo mejor de otro reino que había sido vencido en batalla y se llevaba lo mejor que tenía, se llevaba a los príncipes. ¿Para qué? Para que fuesen sus esclavos, para que fuesen sus sirvientes, pero para aplacar la libido y la parte guerrera, ¿verdad?, varonil que tenían, les quitaban también los testículos. Entonces Daniel es otro tipo, ¿verdad?, de eunuco. Y otros que se hacen eunucos a sí mismos por amor al Señor, Pablo. Pablo dijo: yo prefiero que el que quedó viudo o el que se divorció no se case, no toque mujer ni nada. ¿Por qué? Es preferible quedarse soltero. Y esto dijo no para cualquiera, ¿verdad? Para aquel que tenga don de continencia. Y Pablo tenía don de continencia, ¿verdad? Él estuvo casado puesto que perteneció al Sanedrín. La Biblia no lo explica muy bien, pero sabemos por las leyes que había en aquel tiempo. Y luego, ¿qué dijo él? Él no se casó nunca más. Tenía don de continencia. Se hizo espiritualmente eunuco para el Señor. Así que vemos que aquí hay un tipo de eunuco. Ahora, empezó Felipe a explicarle a quién se refería el profeta Isaías cuando dijo estas cosas sobre el Señor Jesucristo. Sobre él, ¿verdad? Sabemos que estaba hablando justamente en Isaías 53, que fue llevado como oveja al matadero, ¿verdad? Y que humillado estaba él como raíz, dice como raíz seca, sin ninguna belleza en él quedó cuando él fue torturado, nuestro buen Señor. A eso se estaba refiriendo. Y luego, si usted sigue leyendo todavía, el eunuco decidió aceptar a Jesucristo como su Salvador y dio un paso más todavía. Dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, yo quiero hacerlo todo bien. Ya acepté al Señor como mi Salvador, ahora ¿qué impide que sea bautizado? Y fue bautizado. Obviamente este hombre llevó el conocimiento que le pudo dar Felipe a la reina, a la corte, a otros más que estaban al mismo nivel de él y a otros que estaban bajo su autoridad ahí en Etiopía. Y muchos recibieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque alguien oyó la voz de un ángel y la voz del Espíritu Santo diciéndole: ve y háblale a esa persona. Aparentemente es uno. Si allá tengo muchos que hablarle en Samaria, ¿por qué me llevas al desierto a hablarle solo a uno? Porque esa persona era clave para Dios. ¿Y a qué viene eso, pastor, hoy día? No sé, ¿alguien te recuerdas a alguien que fue el que te trajo a los pies del Señor? ¿Quién te habló? Muchos, porque yo tenía corazón duro, diciendo, ¿no? Pero hubo uno que al que el Señor utilizó para que ablandó mi corazón, que me dijo: hasta te doy right si quieres, ¿verdad? Te llevo si quieres a la iglesia. Me trajo, fue a mi casa, me enseñó la palabra de Dios y así, ¿sabe qué? Yo fui el primero, la primera en aceptar en mi casa y de ahí vinieron los demás. Dios está tomando a personas claves, pero Dios toma dos tipos de personas claves. Número uno, a un evangelista. ¿Y quién es evangelista? Es aquel que lleva la palabra de Dios.
Es aquel que sale de las cuatro paredes. Es aquel que está acostumbrado a estar aquí donde estamos todos, donde hay 10, donde hay 20, donde hay 30, pero es aquel que está acostumbrado a ir donde Dios lo mande. Aquel que conoce la voz de nuestro buen Señor y que escucha y es sensible a esa voz y puede decir: hoy yo voy a dar tu palabra, Señor. Son personas claves. Ahora a veces nos preguntamos y decimos: ¿dónde están los Elías de antes? Ahora no hay Elías, hermano. Y me han preguntado: ¿y por qué ahora no hay milagros? ¿Por qué no levantamos muertos aquí? ¿Verdad? ¿Por qué no se hace esto, no se hace el otro? ¿Por qué? ¿Y por qué en la antigüedad sí? ¿Por qué hoy día no vamos ¿cómo se llama? A la isla, ¿cómo se llama esa isla famosa que está enfrente ahí de Palos Verdes? A la isla Catalina y dividimos el mar para que la gente vea y todos acepten a Jesucristo, toda California, ¿verdad? Que vamos ya en seco y el Señor hace el milagro y entonces ya la arreglamos. ¿Por qué? Sabemos que Dios tiene dispensaciones, tiempos en que Él trata en manera especial con la humanidad. Él ya dio todas las señales. Hoy, después de que dé este mensaje, vamos a ver una señal última, ¿verdad? Vamos a tomar unos 5 minutos si usted está interesado y vamos a ver dónde estamos en el calendario profético. Pero el hecho es de que, ¿por qué no pasan esas cosas? ¿O por qué? Dijo, ¿qué de diferencia hay, hermano, entre Moisés, Elías, Eliseo, el rey David, ¿verdad? Todos aquellos grandes personajes de la antigüedad y nosotros? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué escogió a Noé? ¿No se ha preguntado eso? Pero yo creo que todos esos hombres de la antigüedad lo podemos englobar en uno solo y decir: Dios escogió a todos estos hombres porque eran obedientes. Dios escogió gente obediente, gente dispuesta a hacer lo que Él dijera. Y hoy día el gran problema de que no hay milagros es porque usted no se ha sometido a Dios. Vamos a orar. Otra vez a orar. Vamos a ayunar. Uy, con solo eso me sentí un hoyo aquí, hermano. ¿Verdad? Sí, vamos a estar de rodillas delante del Señor aquí. Viera cómo me truena a mí todo cuando me agacho, ¿verdad? No. Entonces, no hay obediencia. No. Yo quiero que Dios me diga, dice que Dios mismo quiere que se oiga la voz de allá. Te vas a morir si Dios te habla directamente. Pero aquí dice en la Biblia: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La mayoría de nosotros sí hay, ya me han levantado la mano quienes nacieron aquí, pero la mayoría no nacimos en este país. La mayoría vinimos a este país. ¿No te has preguntado para qué viniste? Ya vine a trabajar, ¿verdad? Por 2 o 3 años y regresarme. Yo vine para mandarle dinero a mi gente allá, ¿verdad? Yo vine, la mayoría no vienen a quedarse, la gran mayoría no viene a quedarse. Vienen a hacer planes por 1 o 2 años y luego regresarse, y aquí ya llevo 30 años, ya llevo 20 años, ya llevo 15 años aquí. Y así podemos ver cómo cada uno hace su vida. El hecho es de que Dios te trajo aquí por una misión. No fue casualidad. Dios te trajo aquí porque dijo: id por el mundo y predicad el evangelio. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, que ya la dejaste. Allá está, en tu país. En Samaria, que era cuando pasaste la frontera al otro país. Pero después dice: a lo último de la tierra. Puede ser que como no te vas a mover de este país, aquí es lo último de la tierra. Dios te mandó aquí con una misión. Probablemente puedes decir: allá tenía más facilidades por esto y por el otro, pero Dios te mandó a que le hables, es posible, a una sola persona. Porque esa persona puede ser clave en el reino de Dios. Porque cuando tú le hablas al padre de familia o a la madre de familia, probablemente toda la familia va a recibir al Señor. Así que Dios está llamándote hoy diciendo: ¿quieres ser un Felipe? Porque yo necesito evangelistas, necesito aquellos que lleven las buenas nuevas. Necesito aquellos que le digan a otros que falta muy poco tiempo, que estamos al filo del tiempo. Que el Señor viene y viene lo más pronto. Mientras estamos aquí entre nosotros teniendo discusiones, mientras estamos aquí entre nosotros chismeando, mientras estamos entre nosotros viendo qué está haciendo cada uno y señalándonos, probablemente el Señor está llorando y diciendo: ¿no saben que ya voy en camino? Yo ya llego. Alguien dice: hermano, pero si hace, y hay gente que
bueno, tienen toda la razón porque no han hecho estudios así más profundos, pero dicen, ya casi 2000 años que se fue el Señor. No, mi amigo, no mi amiga, no mi hermano, no mi hermana. Ya pasaron más de 2000 años desde que el Señor se fue. No digo cuando Él nació, que Él se fue. ¿Y cuándo se fue? En el año 33 de nuestra era. Pero todavía no estamos en el 2033. Entonces, ¿cómo es que más de 2000 años? Porque cometemos un grave error cuando hacemos estudios bíblicos. ¿Cuál es el error? En que el año bíblico no es de 365 días. Eso nos impuso la Iglesia Católica. Pero el año bíblico es de 300 días. Así que por los 2016 días, multiplíquelo por 5 días y lo divide entre 300 días y va a encontrar los años. ¿Y qué va a encontrar? Y le quita los 33 cuando murió Cristo, ¿verdad? ¿Y qué va a encontrar? Que ya tenemos 2010 años hace que murió el Señor. Y Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2 dice que el Señor nos hirió y Él nos vendará. Pero dice el verso 2, Oseas 6, 2, que en el tercer día Él nos va a resucitar, nos va a levantar para que vivamos para siempre con Él. ¿Pero qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir que, segunda de Pedro 3:8, oh hermanos, no ignoréis que para con Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué significa eso? Que mientras usted y yo estamos diciendo, ¿y cuándo va a venir el Señor? Mire, 2000 años y nada que no viene. Pero el que está hablando es Dios, no es un hombre. ¿Y Dios qué dice para contestarte? Oh, hijito, hijita, pobrecita, hasta los que tienen cabello mejor para ellos, ¿verdad? Pero a mí también, mire. Y ya me hace así, pobrecito. ¿Sabes qué? Para mí un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hace apenas 2 días que me fui. Aquellos que han salido y que van a ver a su familia a otro lugar o a otro país, 2 días, ¿cree usted que vale la pena? ¿Se va a su país, se va a México, se va a Centroamérica, se va a Sudamérica para estar 2 días allá? No. El Señor dijo que Él iba y nos prepararía lugar allá donde Él está, para que estuviésemos donde Él está. Hace 2 días apenitas, pero ojo, ya pasaron 2 días. Oseas 6:2 dice en el tercer día, en el tercer milenio, y ya tenemos 10 años del tercer milenio. Así que estamos viviendo tiempos extra. Que el Señor viene, téngalo por cierto. Hermana, yo no creo. ¿Sabes qué? A Dios no le importa si tú crees o no, Él va a venir. Hermano, yo tengo dudas, te vas a quedar con tus dudas, pero Él va a venir. El hecho es que no vamos a cambiar el hecho bíblico. Sobre mis ideas, sobre mis creencias, sobre mis emociones está la verdad. Y la verdad es la Biblia. Y el Señor dice que en el tercer milenio Él va a venir al empezar. Pero hay señales, ¿verdad? Y Él las dejó. El hecho es, hermanos, de que Felipe fue el primero que fue alcanzado porque mandó a un evangelista que estaba acostumbrado a hablarle a muchas personas en Jerusalén, a muchas personas en Samaria, pero Dios lo mandó para que hiciera un papel especial, a hablarle a este hombre funcionario etíope. Pero yo quiero hablarte del segundo para ir un poco rápido por el tiempo, y tenemos el hecho de un pequeño muchacho que hace su aparición en Hechos capítulo 7, cuando el primer mártir del Nuevo Testamento estaba dando su vida por el Señor. ¿Recuerdan a Esteban? Al final se nos habla de que había un muchacho que sostenía la ropa de aquellos que estaban apedreándolo hasta la muerte, y el nombre de ese muchacho era Saulo, Saulo de Tarso, el que posteriormente se llamó Pablo, cuando el Señor le cambió su nombre. Y llegamos a Hechos capítulo 9, cuando hay un encuentro sobrenatural. Una luz al mediodía, más fuerte todavía que la luz del sol, se le aparece. Pablo cae, queda ciego, va a la ciudad donde iba y se le dijo que estuviese ahí, y estuvo en ayuno y oración. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres? Le dijo él. Yo soy. ¿Qué dijo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dura cosa te es dar patadas, que es una cos, contra un clavo. Algunas veces nos enojamos, ¿verdad? Ay, lo que venga, y peor si está el gato ahí, para allá, a veces también se va para allá. Y le tiramos a esto, pero ¿qué tal si en un mueble hay un clavo salido que no nos hemos fijado?
y ¡pa! Y lo peor es que lo queremos quitar y ahí está, ahí está. Voy a traer el martillo para desclavarte. No, no, no. Dura cosa te es dar patadas contra un aguijón. Pero qué importante cuando Dios llamó a un hombre llamado Ananías y le dijo, ¿sabes qué? Ve y habla con este hombre. No, yo le tengo temor. Si es famosísimo, sigue a la iglesia, los mata, los arrastra, los golpea, los mete a la cárcel. Ve, le dijo, porque instrumento útil me es él. Y se lo dijo desde el principio. Y yo tengo que mostrarle cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Y después Pablo defiende su ministerio diciendo, he estado naufragado 3 veces. 2 veces me han dado por muerto. Me han azotado. Yo tengo las cicatrices de Cristo. Algunas veces vemos que un artista hizo ahí un dibujito de Pablo ya viejito, ¿verdad? Recibiendo todavía la inspiración del Espíritu Santo y iba escribiendo y lo ponen con una carita afable, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros vemos entonces? Lo que nosotros vemos es el hecho de que Pablo probablemente si le tomaran una foto tendría un montón de cicatrices, tal vez estaría sin dientes, porque las piedras que tiraban no eran al cuerpo, eran a la cabeza para que lo mataran. Probablemente tenía cicatrices, tenía torcida la nariz. Si usted le podía ver su cuerpo, tenía muchas cicatrices. Sin embargo, Dios mandó a una persona especial, a Ananías, para que orara con él, para que le diera los primeros conocimientos sobre este nuevo camino. Y Pablo lo recibió. Y sabemos que Pablo es el más grande escritor del Nuevo Testamento, casi todo lo escribió él. Enseñanzas grandes y profundas que, segunda de Pedro 3:16, Pedro se queja y Pedro dice, el Señor utilizó a Pablo en grandes cosas y misterios, cosas que son difíciles de entender, dijo Pedro. Yo he leído y qué difícil de entender. No sé, hermanos, si han leído Romanos. Pero para muchos no entienden, son como el etíope, ¿verdad? ¿Cómo le voy a entender si alguien no me explica lo que quiso decir aquí Dios por medio del apóstol Pablo? Entonces, Dios escogió a Ananías y Ananías se estaba quejando y diciendo, yo no quiero ir, me tiemblan los piecitos, voy a saber, pero está ciego. Ahora, eso también nos explica en cierta medida el por qué Pablo se quejaba y decía que tenía un aguijón en su carne. Un mensajero de Satanás para que lo bofeteara. ¿Se acuerdan ustedes en 2 Corintios 12? Y él dijo de alguien que subió al cielo, al tercer cielo, habló, oyó cosas inefables, luego regresó, pero para que no se me subieran los humos, ¿verdad? Que era el mismo del que estaba hablando, me fue dado, ¿verdad? Un mensajero para que me abofeteara. ¿Qué tenía él? Un pecado, dice la gente. Es probable, pero todos somos pecadores. No hay nadie que no cometa pecado, aunque hagamos todo por vivir en santidad, que es lo que Dios nos dice. No es que lo hagamos voluntariamente, pero cometemos pecado. Pero ¿qué es entonces lo que Pablo se estaba refiriendo? Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 4, versos 15 y 16, ¿verdad? Más el 15 donde dice, me acerqué a ustedes porque yo vine, Gálatas, yo vine estando enfermo a ustedes. ¿No es cierto que me amaban tanto ustedes cuando me recibieron que me hubieran dado hasta sus ojos cuando vieron que tenía problemas en los ojos? ¿Por qué? Porque él quedó ciego. Porque la luz que él vio directamente era más fuerte que la luz del sol. Eso quiere decir que le quemó 2 cosas. Se le quemó la córnea, que es la capa transparente primera que se presenta del ojo, y por eso se le cayeron como como escamas. Y en segundo lugar, la retina, que es el fondo del ojo donde se presenta la imagen. Y Pablo, ¿qué decía después? Ahí mismo en Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Y él tuvo que utilizar secretarios que se llamaban emanuenses. Por eso es que Romanos dice, yo, Tercio, escribí la carta. Y no es Pablo. Tercio era el secretario, el emanuense. Entonces, vemos cómo la Biblia se explica. El hecho es de que Pablo era una persona sumamente importante para Dios y no menos importante es el evangelista, el que lo mandó. ¿Se imaginan ustedes cuando allá en la gloria se encuentren que Pablo le diga,
Gracias, Ananías, porque obedeciste al Señor, porque fuiste a orar por mí, porque impusiste manos, porque me enseñaste los primeros pasos en el nuevo camino. Gracias. ¿Cuántas veces el Señor te ha enviado a ti a que hables con alguien? ¿Y qué dices? Sentí pena, sentí miedo. No, me acorté. ¿Y sabe qué, hermano? La semana pasada murió esa persona. Por eso el Señor me llamó para que le hablara. Señor, ojalá que hayas tenido misericordia y que hayas mandado a otro. Pero aquellos que obedecen al Señor, ¿qué va a pasar? ¿Se imagina usted que va caminando usted por la Nueva Jerusalén, por esas calles de oro, y de repente alguien toca su espalda y lo mira y usted no lo conoce y le dice, hola, ¿tú eres fulano de tal? Sí, yo soy. ¿En qué te puedo servir? Vengo a darte las gracias, y le doy un abrazo y, que casi le saque el aire. Es que vamos ahí. ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas? No, yo soy fulano de tal. Nos encontramos en un autobús, nos encontramos en un restaurante, trabajamos solo unos meses juntos. ¿No te acuerdas de mí? En la lavandería. ¿No te acuerdas de mí, tu vecino? Solo vengo a darte las gracias porque me diste a Cristo. Vengo a darte las gracias porque pudiste hablar. Porque ¿qué sería de mí si tú no hubieras hablado? Es difícil, hermanos. Es difícil muchas veces que usted y que yo podamos abrir la boca, pero es un mandato. Y tienes que obedecer. Y a veces es difícil por la carne, pero es fácil cuando tú vas a abrir la boca para el Señor. El Señor entonces te va a honrar y sabiduría va a salir de tu boca. Pero es que yo no sé de la Biblia, yo quiero leer, yo quiero aprender, yo quiero tener buena memoria. ¿Y saben qué? Se me olvida rápido. Pero yo te pregunto, ¿todavía tienes en memoria dónde estabas antes de que el Señor te tocara y te transformara? ¿Dónde estabas antes? ¿Te acuerdas? Eso es lo que Dios quiere. Porque Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Testigos. El Señor quiere que atestigues lo que Él ha hecho en tu vida. El Señor quiere que le cuentes a otros lo que Él ha hecho contigo, con tu familia. El Señor quiere que le cuentes a otros que así como Jesucristo vino y dividió la historia de la humanidad en antes y después de Cristo, también hay un antes y después de Cristo en tu vida. Hay una historia en la vida de cada uno de nosotros y Él quiere que lo cuentes. Hermano, me va a costar, fíjese que he tratado de hacerlo y me quedan viendo mal, me responden mal, me dicen un apodo, me tiran la puerta. ¿Sabes qué? No te asustes por eso, porque el Señor ya te lo había advertido. Así como le dijo a Ananías, ve y ora por Pablo, porque instrumento necesario y útil me es él. De igual manera Dios nos está diciendo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ya te lo dijo. Uno dice, ¿qué me está diciendo? Nada más que atestigue, que cuente lo que he visto, lo que he oído. Sí, pero es que la palabra testigo viene de la palabra latina, de latín, martiré. ¿Y qué es martiré? Es un mártir, es el que sufre hasta la muerte por algo que cree o atestigua. Ya te lo dijo, Dios no miente. ¿Qué es lo que se necesita nada más? Que tú y yo pongamos un poquito más de diligencia y que estudiemos más su palabra. Y vamos a entender lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Así que Pablo, instrumento útil. A veces vamos a ver nosotros de qué hemos sentido esa palabra y no sabemos si es nuestra o es de Él. Necesitamos tener una relación más cercana para que podamos discernir y que podamos apartar aquello que es nuestro y aquello que es de Dios. Pero el hecho de compartir su palabra siempre será de Dios. No puedes pensarlo, no puedes decir será o no será. Tenemos la plena convicción de que Dios está hablando a nuestra vida. En tercer lugar, Jesucristo mismo, Dios mismo hecho carne, le predicó a una sola persona. ¿Dónde? Antes de que fuera Felipe, a Samaria. ¿Te acuerdas? Famoso capítulo ya, y hay un canto samaritana, ¿verdad? ¿Y dónde está eso? Juan capítulo 4. Allá en el verso 22, 23, cuando el Señor dice que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu
y en verdad. Pero lo más importante es que el Señor tocó a una sola mujer. ¿Y qué mujer era esta? Era una mujer especial. Sí, era especial, todos somos especiales. Era una mujer que estaba al mediodía recogiendo agua. En nuestros pueblos, ¿a qué hora se va a recoger el agua? Cuando se ocupa. No, generalmente es por la mañana, cuando no hay mucho sol. Cuando las mujeres pueden platicar unas con otras, ¿verdad? Un poquito aunque sea. Cuando pueden darse noticias sobre lo que pasa en el poblado, ¿verdad? Y el asunto es de que era las 12 del día. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que sean las 12 del día? Para irse a cargar de agua y venir por el camino, no sé cuánta distancia. El hecho es de que ella no quería que las demás mujeres la vieran o era despreciada por las otras mujeres. Era una mujer que había tenido varios esposos y el Señor se lo dijo, ¿verdad? Pero el Señor no deparó en eso, no importa, alma para Él es alma y Él murió por todos nosotros. Aún aquellos que hemos tenido una vida más licenciosa que otras, el Señor murió por nosotros. El mismo pago, la muerte de Cristo Jesús y su sangre derramada por nosotros. Pero el Señor se tomó tiempo para hablar con esta mujer. Y cuando habló con esta mujer, le dijo, ¿eres tú el profeta? Primero le habló como a cualquiera. Hombres y mujeres no nos llevamos, judíos y samaritanos no nos llevamos. Y tú siendo hombre y judío le hablas a una samaritana, porque se miraba mal que un hombre le hablara a una mujer, se miraba mal. Se miraba mal que un judío le hablara a otro y peor siendo mujer que no sea judío. Pero ¿desde dónde venía ese pleito? Primer libro de Reyes, capítulo 12. Usted lea todo el capítulo y desde entonces judíos y samaritanos no se llevan. Se dividió el reino del sur y el reino del norte. ¿Debido a quién? Debido a Salomón. Al hombre más sabio del mundo fue el que cometió el error más grande y Dios respondió dividiendo a la nación de Israel. El hecho es de que el mismo Dios hecho carne, Jesucristo, se tomó el tiempo para sentarse, se tomó el tiempo para hablar con una mujer samaritana y una mujer prostituta, para cambiar su vida. Y esta mujer a la que habían desechado y que tenía mala fama, entró al poblado y empezó a decir, vengan todos, porque aquí hay un hombre, hay un profeta, lo he encontrado, él es el Mesías prometido. ¿Y a qué? ¿Será cierto o no cierto? Pero tenía buena convocatoria porque vinieron muchos, ¿verdad? Y vinieron a hablar con el Señor. ¿Y qué pasó? Muchos de aquel poblado se salvaron. ¿Por qué? Por el ministerio inicial de una mujer. Lo demás usted ya lo sabe. Dios nos puede usar a cualquiera de nosotros siempre y cuando nos dejemos usar. Dios utiliza a un evangelista especial llamado Jesucristo para hablarle a una sola persona que fue clave. ¿Para qué? Para tomar a casi todo un poblado que necesitaba ser salvo. Lo que yo tengo por cierto, mi hermano, mi hermana, es que tú eres una persona clave y que Dios te ha llamado y te ha tocado para que tú cambies, para que tú vengas a hacer la diferencia en tu casa por lo menos. Tú eres clave para el lugar donde tú trabajas, para que se den cuenta de la diferencia, de cómo vive, de cómo se comporta a alguien que tiene a Jesucristo en su corazón en comparación con aquellos que no tienen esperanza y que viven la vida a su manera. El Señor busca evangelistas para una sola persona, increíble. Jesucristo pudiendo venir y que Él vino, en realidad por toda la humanidad, que había muchísimos que se agolpaban, 5,000, 8,000 personas alrededor de Él, se tomó su tiempo para hablarle a una sola persona. Tan así es el valor de la vida humana y más que de la vida humana, del alma humana. Así que, ¿cuán importante será tu familia? Y yo hago siempre énfasis en esto, porque si a ti no te importa ni te mueve tu familia, nadie lo va a hacer. No lo vas a hacer por nadie, porque lo que vas a hacer por tus hijos, lo que vas a hacer por tus hermanos, lo que vas a hacer por tus papás, no lo vas a hacer por el vecino o por aquel que no conoces, que solo lo ves dando la vuelta a la esquina en las mañanas. Si eso no te mueve, es que hay que pedirle al Señor que nos quite ese corazón de piedra para poner un corazón de carne. Porque otra vez
Noé 120 años predicó que el diluvio venía y la gente no creía, pero al menos salvó a su familia. Casi 120 años haciendo relevancia a lo que dice Mateo 24:37, que la venida del Señor será como en los días de Noé. La gente se va a estar casando y dándose en casamiento, como que sin nada, bebiendo y comiendo, hasta que vino el diluvio. El Señor va a venir y muchísimos se van a quedar, pero tengamos por cierto que al menos nuestra familia se vaya con Él. Si no te interesan los demás, debe de interesarnos, pero que tu familia no se vaya a quedar. Primero agarra los tuyos y cuando haya seguridad, ve por los otros. Otra vez, cuando vas en un avión, ¿qué te explican? Cuando vas a ir a tal altura, cuando hay cambios de presión, va a caer una mascarita. Póngase esa máscara porque trae oxígeno, ¿verdad? Hoy día está tan cara las cosas que dentro de poco las líneas aéreas le van a decir $2 por cada respirada, ¿verdad? Pero el asunto es que a veces te dicen también, ¿traes un niño pequeño? Sí. Primero, las mascarillas caen, va a caer una para él y una para ti. No agarre la mascarilla para el niño. Uy, ¿cómo que no? Si se me va a morir mi criatura. En lo que estás haciendo esa maniobra te quedas sin oxígeno y los dos se mueren. No puedes ni agarrarlo a él ni tú, sino que te sientes mal primero, con el oxígeno y él rapidito, ya lo puedes hacer bien, pensando bien, y te dicen, primero la mascarilla para ti. Entonces, sálvate tú primero. Porque tenemos papás y mamás que venían a la iglesia y ya no vienen, pero voy a mandar a mis hijos, que el vecino me lleve a mis hijos, que mi hermana me lleve a mis hijos, que esto me haga a mis hijos. ¿Y tú? ¿Y cómo le puedes reclamar a ellos alguna conducta si tú no estás siguiendo como ejemplo? Tenemos que dar el ejemplo y primero tomar nosotros del Señor y poder dar a otros. Por último, mis hermanos, el último ejemplo es Pedro. Pedro es llamado a predicarle a una persona que no era judía también, y este es Cornelio. Ustedes pueden leer en Hechos capítulo 10, en donde un ángel se le aparece y le dice, y mira, ¿verdad? Un soldado romano que está diciendo, ven y ayúdanos en una visión, y el Señor lo manda a hablarle a un centurión, Cornelio. Un centurión era un soldado romano que tenía 100 personas abajo de su mando. Y vino y Pedro decía, ¿cómo yo le puedo hablar a alguien que no es judío? Si la salvación es para los judíos, no para los gentiles. Entonces el Señor hizo caer un manto con comida y miró la comida y había, ¿cómo se llama? Marranita, digo yo, ¿cómo se llama ese puerquito pibí? ¿Cómo se llama? Cochinita. Había cochinita pibí, ¿verdad? Y dice él, ¿esto es qué? Esto es abominación, nunca ha entrado algo sucio porque esto es cerdo y los judíos no comemos cerdo, esto no vamos a comer. Y luego otras cositas por ahí dijo, no, Señor, ¿y cómo es que me mandas esto para que yo coma? Y luego el Señor le dijo, come, no digas que es abominación lo que el Señor ha bendecido, y lo hizo comer. Pero, ¿qué quería el Señor? ¿Que estuviera bien panzoncito para que fuera con fuerza? No, le quiso enseñar que no solo a los judíos se había venido, que aquellos que él despreciaba, los no judíos, también eran bendecidos por nuestro buen Dios. ¿Y qué pasó? Cumplió lo que dijo Dios y fue y habló a Cornelio, y a raíz de esto muchas personas vinieron a los pies del Señor. Y el Espíritu Santo caía sobre ellos también, y Pedro quedaba con los ojos abiertos. ¡Wow! Dios tiene compasión de los no judíos también. ¿Ven la limitación? Y a veces nosotros actuamos de igual manera. Creemos que somos los únicos que tenemos la verdad. Y cuando se nos ha enseñado de que somos los únicos que tenemos la verdad, esa no es la verdadera iglesia. ¿Sabe cómo se llama eso? Secta. Esa es una de las definiciones de una secta. Un grupo de personas a quienes se les enseña por su líder que solo ellos tienen la verdad y que los demás, Dios no está tratando con los demás. ¿Está seguro? Hay que tener mucho cuidado, hay que leer bien la Biblia y estar seguro de lo que se nos está enseñando. Y Pedro, un pilar también de la iglesia, pensaba eso, que ellos eran los únicos que tenían a Dios con ellos, ¿verdad? Dios solo es para nosotros. Y a veces como cristianos tenemos agarradito a Dios, pero solo para nosotros, no lo compartimos con nadie más. No hablamos de su palabra con otros.
Hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos y procurar entonces que nuestra familia sea salva y cuando el Señor nos toque, ir y hablar a esa persona porque puede ser una persona clave para que agarre a toda una comunidad o por lo menos a una familia. Posiblemente tú fuiste el primero en tu familia. Posiblemente podrías decir me despreciaron, no me querían, pero tardó tiempo, pero oré al Señor. Con mi testimonio, el cambio de vida, ellos pudieron venir a mí y ahora hay otras personas más cristianas en mi familia a quienes el Señor ha alcanzado. Es importante que podamos escuchar la voz de Dios y podamos entonces venir y hablar con plena libertad del testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida, que es lo más importante. Algunos podrán decir, yo no creo lo que dice la Biblia, yo no creo lo que dice aquel, lo que dice el otro, pero ante tu propio testimonio es bien difícil que te digan que no. Muy difícil que te digan que no. Así que podemos empezar por nuestra familia, ponerla siempre delante del Señor, rogarle al Señor y que el Señor tenga misericordia de nosotros. En resumen, mis hermanos, debido al tiempo, hoy te diré que hemos aprendido sobre 4 casos de los cuales Dios llama evangelistas especiales, personas especiales, para que le hablen a una persona especial. Usted y yo somos personas especiales, porque alguna vez alguien tocó a nuestra puerta, mandado por el Señor, para que nosotros fuésemos salvos. Recuerdo cuando tenía 10 años de edad, ahí por el mes de febrero, cuando un pastor, casi no habían pastores que hubiesen estudiado en Honduras en aquel tiempo, corría el año 1960, cuando un pastor guatemalteco tocó a la puerta de mi casa, cuando le dio la palabra de Dios a mi madre, cuando ella nos dijo, todos los domingos vamos a la iglesia católica, pero este domingo, debido a que el hermano Matías Morales vino a visitarnos y nos ha hecho una invitación, le voy a dar a escoger, ¿quieren ir a la iglesia católica conmigo o quieren ir a la iglesia del hermano Matías? Y dijimos a la iglesia del hermano Matías. No conocíamos, es algo nuevo. Pero ese fue el domingo que Dios utilizó en la escuela dominical para llamarme y para salvar mi alma. Desde entonces estoy perseverando. No fue ese domingo, pero sí fue uno de esos domingos, lo tengo por cierto, en que conocí a mi esposa, en esas clases también. Y que después tuve el privilegio de darle clase. Y desde entonces dije, Señor, apártala para mí. Así que ha pasado el tiempo, ¿verdad? Por cierto, ya dentro de poco, el otro mes, si el Señor permite, cumplimos 30 años y están todos invitados para celebrar la renovación de votos, ¿verdad? La boda de perlas el otro mes. Así que gracias al Señor. Hemos aprendido sobre que Felipe es llamado por Dios para predicarle a una sola persona, al eunuco. Hemos aprendido que Ananías fue llamado para predicarle a Saulo de Tarso. Saulo, digno de ser afamado, a quien Dios cambió el nombre por Pablo. ¿Y qué quiere decir Pablo? El pequeñito, ¿verdad? A ver si van preparando el PowerPoint, por favor. Y luego, Jesucristo mismo, Dios hecho carne, le predicó a una sola persona, a la mujer samaritana. Por medio de ella vinieron muchos en Samaria. Y por último, Pedro es llamado a predicar a los gentiles, a un militar romano, para que muchos vinieran a través de él también. Estamos viviendo al filo del tiempo. Dios nos llama a ustedes y a mí para que podamos cumplir también su propósito de evangelizar a otros. ¿Vas a cumplir el propósito o no? Porque lo que yo sí estoy seguro es que Dios te ha llamado. Y estamos viviendo en los últimos tiempos y esto que te voy a mostrar es nada más y nada menos una muestra. Lo que está ahí tal vez no lo puedas distinguir, lo que está acá, mucho, ¿verdad? Pero bueno, está en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. ¿De qué está hablando esto? Habla sobre las 70 semanas de Daniel.
habla sobre el tiempo que Dios está disponiendo sobre el pueblo judío antes de la venida, hasta la venida de Jesucristo. Pero aquí incluye la gran tribulación. Lo voy a leer rápido. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El pueblo de Daniel son los judíos, sobre el pueblo judío, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabes pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 49 años, y 62 semanas, 493. Luego dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, tiempos de Nehemías y Esdras. Y después de las 62 semanas, son 62 más 7, son 69 semanas. Ya se cumplió. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. A Daniel se le dio la fecha exacta en que Jesucristo iba a morir. Ya se cumplió. Faltan las 70 semanas. Y luego dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero aquí está lo que está por ocurrir, que estamos a un paso de que esto ocurra. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Por qué estoy leyendo esto? Estoy leyendo esto porque la Biblia nos enseña que la última semana que nosotros conocemos como la gran tribulación, estamos a punto de que esto ocurra. Pero creemos y lo tenemos por firme que la iglesia no va a pasar, porque esto es algo para el pueblo judío, que va a afectar a toda la humanidad, sí. Pero Jesucristo murió y Él mismo formó la iglesia, la novia del Cordero. Ahora, ¿por qué estoy poniendo esto? Dice de que el verso 27, y por otra semana, que es la semana 70, la semana de la gran tribulación, hará pactos con muchos. La persona que ponga la paz en apariencia definitiva entre Israel y los países árabes es el anticristo, es el gobernador mundial. Se habla mucho de paz y seguridad, estamos próximos a eso. Pero está diciendo que a la mitad de esa semana, 3 años y medio, se va a quitar el continuo sacrificio, hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Esto, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Saben ustedes que desde el principio de este siglo, pero más en el año 2009, muchas cosas han ocurrido en Israel? ¿Qué cosas? Por ejemplo, ya se encontró la vaquilla alazana, la vaquilla roja con la que se hacían los sacrificios en la antigüedad. Por 2000 años había desaparecido y no podía intervenir la mano del hombre genéticamente hablando, por ingeniería genética. Debería ser obra de Dios. Desde el año 2009 los judíos y en este país se está criando la raza pura de la vaquilla alazana con la cual se van a ofrecer los sacrificios. En el año 2009 el Sumo Sanedrín, que es el tribunal eclesiástico religioso que existía en tiempos de Jesucristo, había desaparecido. Desde el año 2009 ya existe el Sumo Sanedrín. Los utensilios y las prendas de los sacerdotes ya están hechas. El año pasado se terminó el velo del templo, que tardaron casi 10 años en hacerlo. ¿Por qué? Porque se necesitaba saber con qué material estaba tejido, el tipo de tejido, el tipo de pintura que se utilizó para dibujar los querubines que había en ese velo. Y cuando hablamos de velo no es una cortinita. Este es un velo que tiene 20 metros de alto, 10 metros de ancho y 10 centímetros de grosor. Y cuando la Biblia dice que ese velo se rompió de arriba hacia abajo, no es una tela podrida que se rompió. ¿Se imagina usted para romper algo que tenga y que es tejido? ¿Cuántos hilos habrán ahí?
El hecho es que ya se terminó también. El año pasado, especialistas en hacer el aceite de la unción recogieron más de 200 libras de, qué raro, ¿verdad? Pero lo pusieron en libras, no en litros, de aceite puro, orgánico, que no tuviera ningún aditivo para hacer el aceite de la unción en el templo. Ya lo tiene también. Pero lo último que yo quiero mostrarles es lo siguiente. ¿No funciona ahí? Ok, ahí está. En agosto. ¿Agosto de qué año? 2016, ¿verdad? El Sanedrín nombró al sumo sacerdote que va a estar encargado de ese sacrificio que ustedes vieron ahí, que a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el continuo sacrificio. Ahí está el nombre de él en rojo, se llama Baruch Kahán, ¿verdad? Baruch Kahán, Baruch significa bendito. Baruch Adonai, bendito Dios, ¿verdad? Yo soy. Así que ya se encuentra el sumo sacerdote. ¿Quiere ver la cara? Él es la persona posiblemente, yo no le voy a decir que 100%, estoy seguro, pero le puedo decir que más del 95% estoy seguro que esa va a ser la persona con que va a estar en el sacrificio cuando el anticristo esté. Y a él lo nombraron, ¿por qué? Es un rabino, ¿verdad? A ver si dan al otro, no estoy. Aquí lo vemos a él y aquí vemos entonces las escrituras, pero también él es el encargado de lo que se llama hoy el Instituto del Templo. El Instituto del Templo en Jerusalén es el encargado de edificar el nuevo o el tercer templo, donde los judíos estarán haciendo el continuo sacrificio y cuando va a ocurrir la abominación desoladora. ¿Qué falta? Que encuentren el arca del pacto, porque Jeremías 3:16 dice de que no se va a construir otra, va a ser esa. Pero muchos rumores está por ahí de que ya la tienen localizada. Y eso lo va a hacer Dios en su momento, porque el arca del pacto va a estar ahí, la original. ¿Qué otra cosa? Se necesita que empiecen a construir el templo, pero Dios va a actuar de manera milagrosa y dijeron, sí, si Dios dice que se construye el templo, en cuestión de meses lo tenemos y en 2 semanas está funcionando ya, ¿verdad? Está funcionando ya todo, ya están entrenados también los sumos sacerdotes, ya está todo listo. Han practicado también cómo era que se mataban, se sacrificaban los animales. Pero por otro lado, ¿verdad? Se habla de que este señor es un erudito en cuanto, es considerado un erudito en cuestión de los ritos antiguos del servicio del templo y está al frente de la construcción del tercer templo, él. Así que, ¿cuánto faltará para que el anticristo haga su aparición? Pero la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, hay algo que detiene el anticristo para que haga su aparición, y eso es la iglesia. La iglesia tiene que subir dentro de muy poco. No vamos a ver esto cuando se quite el continuo sacrificio. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que estamos perdiendo el tiempo y jugando a ser cristianos, jugando a la iglesita, en lugar de ponernos las pilas, perdón por la expresión, ¿verdad? De ponernos firmes delante del Señor. ¿Cuánto faltará? No vamos a adivinar cuánto faltará, pero vamos a decir que falta muy poco. Y algunos tienen por tardanza, dice el Señor, mi venida. En 2 de Pedro 3:9, algunos tienen por tardanza su promesa, pero Él tiene misericordia de usted, misericordia de mí, por eso no ha venido. Pero están sucediendo muchas cosas a nuestro alrededor que tenemos que erguirnos porque los días son malos, porque falta muy poco para nuestra redención. Y como si fuera poco, vamos a ver el otro, por favor. Aquí está. Mire, esta es una noticia y dice que el rabino Baruch Kahán, ofreciendo ¿qué? Sacrificio a Dios en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Cuándo fue esto? Vamos a subrayarlo. Dele otro ahí, clic. Ahí está. ¿Cuándo fue? Agosto 29. ¿Y quién lo está haciendo ya? El sumo sacerdote
para muestra a los demás que están ahí que ya va a empezar el continuo sacrificio en el templo. Pero antes de que empiece a hacer el continuo sacrificio, tiene que firmarse la paz entre Israel y sus enemigos. Pero la iglesia probablemente ya no esté aquí. Mi pregunta es, si el Señor viene en este momento, ¿qué va a pasar contigo? Si el Señor viene en este momento, aquel que ha estado jugando y creyendo que lo que decimos son boberías y que la Biblia no, que es un libro viejo y que a saber si pasará eso o no, ¿qué pasará con nosotros? Esto no es juego. En esto va la vida eterna. ¿Dónde? Hay que vivir en santidad. La Biblia dice en Hebreos 12, 14, buscad la paz. No hay problema en eso. Pero busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No juguemos. La Biblia lo dice claro, sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿no te da pesar que tu familia se quede? ¿No te da pesar de otras personas alrededor tuyo que se queden? Cuando puedes hacer algo. Nuestro deber es dar el mensaje. Dios quiere que como evangelista especial vayas y des el mensaje. Este es el momento para que ustedes y yo podamos reflexionar, para que ustedes y yo podamos hacer lo que Dios está diciendo. Pónganse de pie. Vamos.